El viento amargo de Midgard aullaba a través de los fiordos mientras yo, Bjorn Mano de Hierro, caminaba penosamente por el bosque de pinos cubierto de nieve. Mis botas de cuero crujían contra el suelo helado y cada paso resonaba en el desierto desolado que se extendía interminable ante mí. El pálido sol de invierno colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras a través de los imponentes árboles que parecían extenderse hacia Asgard. Había estado cazando durante 3 días, siguiendo el rastro de un alce herido a través de estas traicioneras montañas. El rastro de sangre de la bestia se hacía más tenue con cada hora que pasaba y mis suministros se estaban agotando peligrosamente. Mi estómago rugió de hambre feroz, recordándome que no había comido una comida adecuada desde que dejé mi pueblo de Ravenshallow. El pescado seco y el pan duro que llevaba en mi bolsa de cuero apenas me alcanzarían para pasar otra noche en ese paisaje implacable. Como hijo de Ericsson el Temerario, cargué sobre mis anchos hombros el peso de la reputación de mi familia. Mi padre había sido uno de los guerreros más temidos de toda Noruega. Su hacha de batalla cantaba canciones de victoria en innumerables incursiones. Ahora, con 25 inviernos, me cuesta estar a la altura de su estatus legendario. Los demás guerreros de nuestro clan susurraban a mis espaldas, preguntándose si la sangre de héroes realmente corría por mis venas. El bosque se hacía más denso a medida que me adentraba más en las montañas. Los pinos antiguos, con sus ramas cargadas de nieve, formaban una catedral natural a mi alrededor. El silencio era profundo, interrumpido solo por el crujido ocasional de las ramas cubiertas de hielo y el grito distante de los cuervos que volaban en círculos sobre nuestras cabezas. Estos mensajeros de Odín, con plumas negras, parecían burlarse de mi inútil búsqueda. Sus ásperos llamados resonaban en los acantilados rocosos que rodeaban este valle olvidado. Fue entonces cuando lo oí, un sonido que me heló la sangre. Un gemido bajo y lastimero resonó desde algún lugar más adelante, diferente a todo lo que había escuchado en todos mis años de caza en estas tierras del norte. El sonido no era de lobo ni de oso, sino de algo mucho más misterioso y antiguo. Mi mano se movió instintivamente hacia el hacha de hierro forjado que colgaba de mi cinturón. Su peso familiar me proporcionó cierto consuelo en ese momento de incertidumbre. Siguiendo el sonido a través de un estrecho pasaje entre 2 enormes rocas, emergía un pequeño claro donde la nieve yacía prístina e intacta. Allí, acurrucado contra la base de un imponente roble, había una vista que desafiaba toda mi comprensión del mundo natural. Una criatura no más grande que un ternero recién nacido yacía temblando en la nieve. Sus escamas brillaban con una luminiscencia de otro mundo, incluso en la tenue luz. La bestia era sin lugar a dudas un dragón, aunque a diferencia de los enormes monstruos que escupían fuego de los viejos cuentos que mi abuela solía contar junto a las llamas parpadeantes de nuestro hogar. Era claramente un joven, con las alas dobladas fuertemente contra su cuerpo para calentarse. Las escamas a lo largo de su espalda eran de un verde esmeralda intenso, que se volvía dorado a lo largo de su vientre. Sus ojos, grandes e inteligentes, me miraron con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. El cachorro de dragón claramente estaba muriendo de hambre. Sus costillas se veían claramente a través de su piel escamosa y su respiración era superficial y trabajosa. La nieve se había acumulado en sus alas y espalda, y pude ver que le faltaba fuerza para sacársela de encima. Aquellos ojos antiguos, sabios más allá de la aparente juventud de la criatura, parecieron suplicarme misericordia y ayuda. Cada instinto me gritaba que huyera. Los dragones eran criaturas de leyenda y pesadilla. Seres que traían destrucción y muerte dondequiera que volaban. Los regañones cantaban sobre los héroes que mataban a esas bestias, no sobre aquellos que les mostraban bondad. Pero algo en esos ojos esmeralda detuvo mi mano y calmó mi corazón acelerado. Me acerqué lentamente a la criatura. Mis movimientos eran deliberados y no amenazantes. El cachorro de dragón me miró con cansancio, pero no hizo ningún intento de atacar o huir. Quizás era demasiado débil. O tal vez hubo algún entendimiento más profundo entre nosotros en ese momento. A medida que me acercaba, podía oír su estómago rugiendo de hambre,
un sonido notablemente similar al mío. Sin entender del todo por qué, metí la mano en mi bolsa de cuero y saqué lo último que me quedaba de pescado seco. La carne salada y conservada era lo único que se interponía entre mí y el hambre. Sin embargo, me encontré extendiéndolo hacia la criatura desesperada. Las fosas nasales del cachorro de dragón se dilataron al percibir el olor de la comida y levantó la cabeza con la poca fuerza que poseía. Con cuidado y delicadeza, coloqué el pez cerca del hocico de la criatura. Su lengua bífida salió disparada para saborear la ofrenda y luego comenzó a comer con hambre desesperada. La visión de este magnífico ser, reducido a un estado tan lamentable, conmovió algo profundo en mi corazón de guerrero. Tal vez era el recuerdo del hambre de mi propia infancia durante el duro invierno, cuando los barcos no podían regresar de sus incursiones. O quizás fue simplemente el reconocimiento de una criatura que lucha por sobrevivir en este mundo implacable. Mientras el cachorro de dragón devoraba mi escasa ofrenda, me encontré hablándole en tonos bajos y tranquilizadores. Tranquila, pequeña, murmuré, mi voz apenas por encima de un susurro. Estás a salvo ahora. No te pasará nada mientras yo respire. Los ojos de la criatura se encontraron con los míos, y podría jurar que vi gratitud parpadeando en esas antiguas profundidades. Sabía que debía irme. Cada momento que pasaba aquí era un paso más cerca de mi propia perdición. Sin comida, nunca podría regresar con vida a Ravens Hollow. Los pasos de montaña eran traicioneros, incluso para un guerrero bien alimentado, y las tormentas invernales podían atacar sin previo aviso. Sin embargo, me encontré incapaz de abandonar a esta criatura indefensa a su destino. El viento se levantó y envió remolinos de nieve que danzaban a través del claro. La temperatura bajaba rápidamente a medida que se acercaba la noche y podía sentir el frío penetrando a través de mi capa de lana. El cachorro de dragón se estremeció más violentamente, su pequeño cuerpo luchando contra los duros elementos. Tomando una decisión que a cualquier otro guerrero vikingo le habría parecido una locura, me quité mi gruesa capa de piel y la coloqué suavemente sobre la figura temblorosa de la criatura. El cachorro de dragón me miró con lo que solo podría describir como asombro. Su respiración se hizo más constante y algo de color pareció regresar a sus escamas pálidas y doradas del vientre. Me acomodé a su lado, con la espalda apoyada contra el antiguo roble, y me preparé para compartir el calor que mi cuerpo pudiera proporcionarme durante la larga y fría noche que me esperaba. Mientras la oscuridad caía sobre el desierto noruego, me encontré hablando con mi improbable compañero sobre mi vida, mis fracasos y mis sueños. Le conté sobre el legado de mi padre y mis propias luchas para demostrar que soy digno del nombre de Mano de Hierro. El cachorro de dragón escuchaba con una atención que parecía casi humana, y de vez en cuando emitía suaves sonidos que me recordaban las respuestas que mi hermana menor solía dar cuando le contaba cuentos antes de dormir. La noche era larga y terriblemente fría. Varias veces cuestioné la sabiduría de mis acciones, preguntándome si a la mañana siguiente me encontrarían congelado, con mi cuerpo como testimonio de una compasión equivocada. Sin embargo, cada vez que el cachorro de dragón se movía y se acercaba más a mi costado, buscando calor y consuelo, sabía que había tomado la decisión correcta. Cuando finalmente amaneció sobre los picos de las montañas, pintando el paisaje nevado en tonos rosa y dorado, sentí algo que no había experimentado en meses, una sensación de propósito que iba más allá de la gloria personal o el honor familiar. El cachorro de dragón ahora era más fuerte, su respiración era constante y sus ojos brillaban con vida renovada. Me miró con una expresión que parecía transmitir una comprensión mucho más allá de su aparente juventud. De pie lentamente, con las articulaciones rígidas por el frío de la noche. Sabía que era hora de irme. Había hecho lo que pude por la criatura, pero mi propia supervivencia ahora pendía del hilo más fino. El viaje de regreso a Ravens Hollow sería peligroso, más aún por mi estado de debilidad. Sin embargo, mientras me preparaba para recoger mis pertenencias y comenzar el largo viaje a casa, no sentí ningún arrepentimiento por la elección que había hecho.
La mañana siguiente trajo consigo un sonido que hizo que mi sangre vikinga cantara con terror y asombro. Mientras me preparaba para abandonar el claro, donde había pasado la noche con el cachorro de dragón, un rugido profundo y resonante resonó en los picos de las montañas, provocando que la nieve cayera en cascada desde las ramas de los pinos como una cascada congelada. El suelo bajo mis pies tembló y supe con absoluta certeza que la muerte se acercaba con enormes alas. El cachorro de dragón a mi lado levantó la cabeza. Sus ojos esmeralda de repente brillaron con reconocimiento y alegría. Intentó piar en respuesta, aunque su voz aún estaba débil por la terrible experiencia. El llamado de respuesta desde arriba fue inmediato, un grito maternal lleno de alivio y furia creciente. Había escuchado ese mismo tono de las madres de mi pueblo cuando descubrieron que sus hijos estaban en peligro, pero magnificado 100 veces y respaldado por el poder de una antigua fuerza primordial. A través del dosel de ramas cubiertas de nieve, vislumbré por primera vez a la bestia que se acercaba. La madre dragón era enorme, fácilmente 3 veces la longitud de nuestro barco más grande. Sus escamas eran de un verde más profundo y brillante que el de sus crías, con vetas de oro que corrían a lo largo de su cuello serpenteante, como ríos de metal fundido. Sus alas abiertas contra el pálido cielo de la mañana proyectaban sombras que convertían el claro en un crepúsculo temporal. Mi instinto de guerrero me gritaba que sacara mi hacha, que muriera luchando como correspondía a un hijo de Erickson el Temerario. Sin embargo, algo mantuvo mi mano quieta a mi costado. Quizás fue el recuerdo de la confianza que había visto en los ojos del cachorro. O tal vez entendí en algún nivel primordial que ninguna arma forjada por manos mortales podría tener la esperanza de dañar a una criatura tan magnífica. En lugar de eso, me mantuve firme y enfrenté la mirada del antiguo ser con todo el coraje que pude reunir. La madre dragón aterrizó con una fuerza estremecedora y sus enormes garras cavaron profundos surcos en el suelo helado. Debido al impacto, la nieve y los escombros salieron disparados hacia afuera y tuve que protegerme los ojos de las partículas punzantes. Cuando el aire se aclaró, me encontré mirando unos ojos como ámbar fundido, llenos de una inteligencia que precedió a la civilización humana en incontables siglos. Por un momento que pareció extenderse hasta la eternidad, nos miramos en silencio. La gran cabeza de la madre se balanceaba levemente mientras me estudiaba. Sus fosas nasales se dilataban al captar mi aroma mezclado con el de su descendencia. Podía sentir el calor que irradiaba su enorme forma, derritiendo la nieve en un círculo cada vez más amplio a su alrededor. El aire mismo parecía brillar con un poder apenas contenido. Entonces su atención se dirigió a su cachorro y el cambio en su comportamiento fue inmediato y profundo. El terrible depredador desapareció y fue reemplazado por un padre preocupado. Ella bajó su gran cabeza para acariciar a su cría. Suaves sonidos retumbantes emanaban desde lo más profundo de su pecho. El cachorro de dragón respondió con chirridos débiles pero alegres presionando el hocico de su madre con evidente alivio y afecto. Mientras observaba esta reunión, me di cuenta de algo que me heló la sangre más que cualquier tormenta invernal. El examen que la madre dragona hizo de su cachorro estaba revelando cosas que avivaban el fuego de su ira. Podía ver el hambre que casi le había quitado la vida a su hijo, podía oler la desesperación y el miedo que se habían aferrado al joven. Su gran cabeza se giró hacia mí y vi la furia creciendo detrás de esos ojos antiguos. El rugido que surgió de su garganta no se parecía a nada que hubiera oído jamás. Parte grito de batalla, parte angustia, parte promesa de venganza. Sacudió la nieve de todos los árboles del claro e hizo que una familia de cuervos huyera en pánico de su refugio. Sentí el sonido en mis huesos, en mi alma, y supe que estaba a punto de quedar reducida a cenizas y recuerdo. Pero entonces ocurrió algo milagroso. El cachorro de dragón, a pesar de su debilidad, se posicionó entre su madre y yo. Las acciones de la pequeña criatura hablaron más fuerte que cualquier palabra. Pía insistentemente a su madre, y de vez en cuando me miraba con lo que solo podía interpretar como gratitud. La furia del gran dragón vaciló cuando miró a su cría. La confusión reemplazó a la rabia en esos ojos fundidos.
El cachorro continuó su explicación en el lenguaje musical de los dragones, un sonido como el de un carillón de viento atrapado en una suave brisa. No pude entender las palabras, pero el significado era bastante claro. El pequeño le contaba a su madre cómo lo había encontrado, cómo había compartido mi comida, cómo le había dado calor durante la noche mortal. Con cada chirrido y trino, vi cómo la expresión de la madre dragón cambiaba y su rabia se enfriaba como el hierro sacado de la forja. Finalmente, la gran bestia volvió su atención hacia mí, pero la intención asesina había desaparecido de su mirada. Más bien, vi algo que podría haber sido curiosidad, o tal vez incluso respeto. Ella me estudió durante un largo rato, con su gran cabeza ligeramente inclinada, como si tratara de comprender las motivaciones de esta extraña y pequeña criatura que había mostrado bondad hacia su descendencia. Cuando hablaba, su voz era como un trueno distante, cada palabra cuidadosamente formada y esperada con poder. Humana, murmuró, y oír mi propio lenguaje de un ser así me dio escalofríos. Ayudaste a mi hijo cuando podías haber huido. Compartiste tu sustento cuando tú mismo enfrentaste la hambruna. ¿Por qué? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, como el humo de un funeral. Comprendí que mi respuesta probablemente determinaría si vivía o moría en ese momento. Sin embargo, al mirar esos ojos ancestrales, supe que solo la verdad bastaría. Este ser vería a través de cualquier engaño con la misma facilidad con que mira a través del agua quieta, porque era lo correcto, respondí con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Vi a una criatura necesitada, y no pude alejarme. Mi padre me enseñó que la verdadera fuerza no se mide en los enemigos que matas, sino en la misericordia que muestras a quienes no pueden defenderse. La madre dragón consideró mis palabras en un silencio que se extendía como un arco de agravio. A nuestro alrededor, el bosque parecía contener la respiración, esperando su juicio. Incluso el viento se había reducido a un susurro, como si la naturaleza misma no se atreviera a interrumpir este momento de decisión. Finalmente, asintió lentamente, un gesto que parecía extraño viniendo de una criatura tan enorme. Tu padre era el sabio Bjorn Mano de Hierro, dijo, y se me heló la sangre al oír mi nombre de sus labios. Sí, lo sé. ¿Quién eres? Los dragones recuerdan a todos los hijos de los héroes, especialmente a aquellos que prefieren la compasión a la conquista. Volvió su gran cabeza hacia su retoño, que ahora se erguía sobre patas temblorosas, recuperando lentamente las fuerzas. Mi hijo me dice que le diste tu último alimento para alimentarlo, que compartiste tu calor cuando tú mismo enfrentaste el frío. Semejante bondad de tu especie es inesperada. La confesión pareció costarle algo, y comprendí que los dragones probablemente ya habían sufrido a manos de los humanos. ¿Cuántos de su especie habían caído bajo las hachas y lanzas vikingas a lo largo de los siglos? ¿Cuántas veces mi pueblo había visto a estas magníficas criaturas como meros monstruos a los que matar por la gloria y el oro? No todos los humanos son iguales, dije en voz baja. Así como imagino que no todos los dragones son iguales. Cada uno toma sus propias decisiones. Un sonido que podría haber sido una risa retumbó en la garganta del dragón. Hablaba como alguien que ha adquirido una sabiduría que supera sus años. Muy bien, Bjorn Mano de Hierro, has mostrado honor y misericordia a mi sangre conocida. Tales actos no pueden quedar sin recompensa. El gran dragón se movía con una gracia sorprendente para algo tan grande. Caminando con cuidado por el claro, como si no quisiera perturbar el espacio sagrado donde su hijo había sido salvado, se acercó a una sección del claro donde la nieve era particularmente profunda, y con un cuidadoso movimiento de su garra reveló algo que me dio un vuelco el corazón. Enterradas bajo la nieve había piedras, pero no piedras comunes. Estaban talladas con runas que parecían brillar con su propia luz interior, dispuestas en un círculo perfecto alrededor de lo que parecía ser un altar antiguo. Los dragones no habían elegido este claro por casualidad. Era un lugar sagrado, quizás más antiguo que la memoria misma. Este lugar ha sido un santuario para los de mi especie desde antes de que tu gente se hiciera a la mar, explicó la madre dragón,
con la voz en un tono reverente. Aquí tenemos tesoros escondidos más allá de los sueños de los mortales, protegidos por magia ancestral, y la promesa de que solo aquellos de corazón puro podrían reclamarlos. Se movió al centro del círculo, donde el altar se alzaba cubierto por siglos de nieve y escombros acumulados. Con una delicada precisión que parecía imposible para unas garras tan enormes, comenzó a retirar las capas acumuladas, revelando intrincados grabados que contaban la historia de dragones y humanos en épocas pasadas. Mucho tiempo atrás, continuó mientras trabajaba, hubo un tiempo en que nuestra especie no era enemiga. Humanos y dragones trabajaban juntos, compartían conocimiento y sabiduría. Estos tesoros se ocultaron durante los tiempos oscuros, cuando el miedo y la codicia corrompían los corazones de hombres y dragones por igual. El altar, ahora completamente revelado, era una obra maestra de artesanía antigua. La piedra misma parecía tallada en una sola esmeralda enorme, con incrustaciones de oro y plata en patrones que dolían al mirarla directamente. Símbolos y runas cubrían cada centímetro de su superficie, contando historias en idiomas olvidados antes de que el primer barco largo besara las olas. De un compartimento oculto dentro del altar, la madre dragón extrajo algo que me dejó sin aliento. Era un cofre, pero no los toscos objetos de madera que los vikingos solían usar para guardar sus tesoros. Este estaba hecho de lo que parecía ser una sola pieza de fuego cristalizado, con una superficie que se arremolinaba con colores que cambiaban y cambiaban. Mientras observaba, «Oro antiguo», dijo simplemente, colocando el cofre ante mí. «No solo el metal que tu gente aprecia, sino oro tocado por el fuego del dragón, bendecido por magia ancestral e imbuido de un poder inagotable. Esto ha esperado aquí durante siglos, aguardando a alguien digno de reclamarlo». Observé el cofre, sin atreverme a creer lo que veía. El oro que contenía, pues de alguna manera podía presentir su presencia, no era solo riqueza. Era legado, historia, un poder inimaginable. Con semejante tesoro, podría reconstruir la fortuna de mi familia, demostrar mi valía al clan, tal vez incluso convertirme en YL por derecho propio. Sin embargo, al extender la mano hacia el cofre, dudé. «Lo que ya me has dado no tiene precio», dije, sosteniendo la mirada ancestral del dragón. «Me has permitido vivir después de mostrar bondad a tu hijo. Eso es un regalo suficiente». Los ojos de la madre dragón se suavizaron un poco, y vi aprobación en sus profundidades ámbar. «Eso, Bjorn Mano de Hierro, es exactamente por lo que eres digno de este regalo. Tómalo con la bendición de los dragones y la promesa de que mientras vivas con honor, nuestra protección estará contigo». Habían pasado 3 meses desde aquel encuentro que cambió mi vida en el claro de la montaña, y me encontraba nuevamente en el gran salón de Ravenshallow, pero todo había cambiado. El cofre cristalino de oro de dragón antiguo estaba abierto ante el clan reunido. Su contenido captaba la luz del fuego y proyectaba sombras danzantes sobre los rostros de los guerreros que alguna vez habían susurrado dudas sobre mi valía. El oro no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Cada pieza parecía latir con su propia luz interior, cálida al tacto e increíblemente pura. Cuando el mejor artesano de nuestro pueblo, el viejo Magnus el Platero, examinó el tesoro, sus curtidas manos temblaron mientras hablaba de un metal que desafiaba todo su entendimiento. «Este oro nunca se empañará», había susurrado con asombro, «nunca pierda su brillo. Es como si la esencia misma del sol hubiera sido capturada dentro de cada pieza». El hermano menor de mi padre, Gane el Rojo, estaba de pie frente al tesoro con una envidia apenas disimulada ardiendo en sus pálidos ojos azul. Como jefe de guerra del clan en ausencia de mi padre, esperaba ser el quien restaurara la fortuna de nuestra familia a través de incursiones y conquistas. Mi repentino regreso con una riqueza tan imposible había alterado el cuidadoso equilibrio de poder que había estado construyendo durante meses. «Cuéntanoslo otra vez, sobrino», dijo Gane, con su voz en ese tono meloso que usaba cuando planeaba alguna travesura. «¿Cómo exactamente conseguiste un tesoro tan único?
El oro que brilla con luz propia no se encuentra en ninguna mina conocida por los hombres mortales. La sala quedó en silencio, salvo por el crepitar del gran fuego central. 40 pares de ojos me observaban atentamente, esperando mi respuesta. Una vez les dije la verdad, pero pocos habían creído la historia del dragón y su agradecida madre. Preferían imaginar explicaciones más mundanas, como que tal vez había descubierto algún antiguo túmulo funerario o me había topado con un escondite olvidado de oro romano, que se alzaba ante mis parientes. Sentí el peso de algo más que sus expectativas. Las palabras de la madre dragón resonaron en mi memoria. Mientras vivas con honor, nuestra protección estará contigo. No deshonraría ese don con mentiras, por convenientes que fueran. Como te dije antes, dije y mi voz se escuchó claramente por todo el pasillo. Ayudé a un cachorro de dragón en las montañas. Su madre recompensó mi bondad con este oro antiguo. Sé que suena como algo sacado de viejas historias, pero solo digo la verdad. Los murmullos resonaron entre los guerreros reunidos y sus familias. Algunos parecían escépticos, otros intrigados. Pero noté que las mujeres sabias de nuestro clan, las terciopelos, que aún recordaban las antiguas costumbres, me observaban con ojos conocedores. Comprendieron que el mundo albergaba misterios que iban más allá de la comprensión de la espada y el hacha. Mi prima Astrid, hija del artillero y una de las doncellas escuderas más feroces de nuestro clan, dio un paso adelante entre la multitud. Su cabello rojo captaba la luz del fuego como cobre hilado, y sus ojos verdes reflejaban un desafío que reconocí de nuestros combates de entrenamiento de la infancia. Bjorn, dijo ella, y su voz interrumpió los murmullos. Si lo que dices es verdad, entonces has sido bendecido por fuerzas que están más allá del entendimiento mortal. Pero con tales bendiciones vienen responsabilidades, señaló hacia el cofre del tesoro, su expresión se tornó seria. Este oro podría comprarnos nuevos barcos, mejores armas y suficientes suministros para sobrevivir cualquier invierno. O hizo una pausa dramática. Podría convertirnos en el objetivo de cualquier asaltante y rey desde aquí hasta el Mediterráneo. ¿Qué propones que hagamos con tanto poder? Era una pregunta justa, y una con la que había luchado todos los días desde que regresé a Ravenshallow. El oro antiguo representaba más que riqueza. Fue una prueba de carácter, de sabiduría, de los mismos valores que llevaron a su otorgamiento en primer lugar. Había visto lo que la avaricia podía hacer a los hombres buenos, como la promesa de riquezas fáciles podía convertir a los hermanos en enemigos. Propongo que lo usemos sabiamente, respondí, acercándome al tesoro para que todos pudieran ver mi sinceridad. No por conquista o gloria personal, sino para fortalecer nuestra comunidad. Para garantizar que ninguna familia en Ravenshallow pase hambre durante los duros inviernos, para construir defensas que protejan a nuestros niños de aquellos que quieran hacernos daño. La risa de Gane fue áspera y amarga. Bonitas palabras, sobrino, pero este es el mundo real, no un cuento de hadas sobre héroes nobles. Ese oro podría convertirnos en el clan más poderoso de toda Noruega. Podríamos tomar lo que quisiéramos en lugar de mendigar sobras como perros. ¿Y eso en qué nos convertiría? Respondí, sintiendo los primeros indicios de ira en mi pecho. Piratas y ladrones. ¿Es ese el legado que quieres dejarle a tu hija? La mano de Astrid se movió hacia la empuñadura de su espada, no en señal de amenaza, sino de advertencia. La tensión en la sala se estaba volviendo peligrosa y todos los presentes sabían que las palabras acaloradas entre parientes habían iniciado disputas que duraron generaciones. Pero antes de que la confrontación pudiera escalar más, una voz inesperada habló desde el fondo de la sala. El niño habla sabiduría. La vieja Ragenild, la belva más respetada de nuestro clan, dio un paso adelante con la ayuda de su bastón tallado. Sus ojos lechosos, nublados por cataratas, de alguna manera parecían ver más que los de cualquier otra persona. He lanzado las runas, consultado a los cuervos, leído las señales en el fuego y en el agua. Un gran cambio llega a nuestro mundo,
y aquellos que se aferran a las viejas formas de tomar y saquear serán arrastrados como hojas ante la tormenta. Ante sus palabras, la sala quedó en completo silencio. Ragnhild rara vez hablaba en reuniones públicas y prefería ofrecer su consejo en privado a aquellos lo suficientemente sabios como para buscarlo. Cuando ella habló, incluso los guerreros más escépticos escucharon atentamente. Los dioses se están movilizando, continuó, y su voz se escuchó a pesar de su tono frágil. Puede que el Ragnarok aún esté lejos, pero el mundo está cambiando. Los reinos del sur se hacen más fuertes y más organizados. Sus ejércitos marchan en formaciones que nuestros asaltantes no pueden romper. Sus barcos llevan armas que pueden destruir escudos con truenos y relámpagos. Aquellos que quieran sobrevivir a la tormenta que se avecina deberán adaptarse, deberán encontrar nuevas fuentes de fuerza más allá de la espada y el hacha. Ella volvió su mirada nublada hacia mí, y sentí como si estuviera viendo directamente a través de mi alma. El regalo del dragón no es solo oro, joven mano de hierro. Es una oportunidad, la posibilidad de construir algo duradero, algo que perdure más allá de las breves llamas de la conquista y la gloria. Gane se burló, pero noté que su mano se había apartado de su propia arma. Ni siquiera él era tan insensato como para desafiar abiertamente la sabiduría de Belva. Acertijos y profecías, murmuró. ¿De qué sirven contra el frío acero y los crudos inviernos? Más útiles de lo que crees, respondió Ragnhild con aspereza. Pero quizás una demostración convencería a los escépticos entre nosotros. Se volvió hacia mí, con una expresión repentinamente apremiante. La protección del dragón de la que hablaste. Es real, ¿verdad? Asentí, confundido por el rumbo que tomaban sus preguntas. La madre dragón me dio su palabra de que su protección me acompañaría mientras viviera con honor. Entonces la necesitarás antes de lo que crees. La voz de Ragnhild se redujo a apenas un susurro, obligando a toda la sala a esforzarse por escuchar sus palabras. Incluso ahora, Olaf Hacha Sangrienta navega hacia nuestras costas con 5 largos barcos y 200 guerreros. Noticias tuyas. El tesoro se ha extendido más lejos y más rápido que un incendio forestal, y él viene a reclamarlo para sí. El impacto de sus palabras fue como un golpe físico. Olaf Hacha Sangrienta era famoso en toda Noruega como un saqueador que no mostraba piedad a quienes se le oponían. Su grupo de berserkers había saqueado una docena de aldeas costeras solo el año pasado, dejando solo cenizas y dolor a su paso. Contra semejante fuerza, nuestras modestas defensas se desmoronarían como arena ante la marea. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Astrid, olvidando su anterior antagonismo ante el peligro inminente. Llegarán con la marea del amanecer de mañana, respondió Ragnall. Los cuervos me avisaron hace menos de una hora. La sala estalló en conversaciones urgentes mientras los guerreros comenzaban a planificar las defensas y las mujeres empezaron a reunir suministros para un posible asedio. Sin embargo, en medio del caos, me encontré pensando no en muros ni armas, sino en escamas esmeralda que brillaban bajo el sol de la mañana y en ojos antiguos llenos de sabiduría y poder. Gane apareció a mi lado. Su hostilidad anterior fue reemplazada por una determinación sombría. Cualesquiera que sean nuestras diferencias, sobrino, somos parientes. Este tesoro nos ha convertido a todos en blancos, pero quizá también pueda proporcionarnos la salvación. Ese oro podría comprarnos mercenarios, mejores armas, barcos propios. Negué con la cabeza lentamente. El oro no nos salvará, tío, pero tal vez la bendición que vino con el hará que, como si fuera convocada por mis palabras, un rugido profundo y resonante resonara a través del fiordo, causando que cada conversación en la sala cesara instantáneamente. A través de las grandes puertas, abiertas al aire nocturno, pudimos ver cómo el cielo empezaba a iluminarse con un resplandor de otro mundo. Pero no se trataba de una aurora boreal bailando en el cielo. Esta luz era dorada y cálida, y se hacía cada vez más brillante a medida que algo enorme se acercaba desde las montañas. Parece, dije en voz baja,
sintiendo una sonrisa extenderse por mi rostro por primera vez en meses, que estamos a punto de recibir algunos aliados muy poderosos. El rugido se acercó de nuevo, y esta vez otros le respondieron. No un dragón se acercó al Valle del Cuervo, sino varios. Sus voces combinadas crearon una sinfonía de poder ancestral que estremeció los cimientos de nuestro salón. A través de las puertas abiertas, pudimos ver sus siluetas recortadas contra el cielo estrellado. Magníficas criaturas de leyenda vienen a honrar un juramento de protección. Astrid me miró con una nueva comprensión en sus ojos verdes. La protección del dragón, susurró. No hablabas en metáforas, ¿verdad? Nunca lo hago, respondí, observando cómo la primera de nuestras inesperadas guardianas se posaba en la colina que dominaba nuestra aldea, con sus familiares escamas esmeralda brillando a la luz de la antorcha. La madre dragón había llegado, y no había venido sola. El oro ancestral había sido, sin duda, una prueba, no solo de mi valía para poseerlo, sino de mi sabiduría al elegir cómo usar el poder que representaba. Mañana traería la batalla, y con ella la oportunidad de demostrar que el honor y la compasión no eran debilidades que se pudieran descartar, sino fortalezas que se podían forjar. Alianzas más allá de la comprensión de quienes vivían solo a fuego y espada. Al acercarse el amanecer y aparecer los barcos de Olaf hacha sangrienta en el horizonte, me preparé para afrontar lo que viniera, sabiendo que había elegido bien mi camino. Los dragones habían venido para honrar su palabra, y juntos demostraríamos al mundo que algunos tesoros valían más que el oro. Lo valían todo. 5 años después, me encuentro ahora como Jarl de Ravenshallow, observando a mi hijo pequeño, Eric, jugar en el patio con una cría de dragón, la cría más joven de mi viejo amigo de las montañas. El niño no muestra miedo a la magnífica criatura, y el dragón lo trata con la gentil paciencia que también he llegado a conocer de su especie. Su amistad es un símbolo del nuevo mundo que hemos construido aquí, donde antiguos enemigos se han convertido en aliados leales. La batalla contra Olaf hacha sangrienta duró menos de 1 hora. Cuando sus barcos llegaron al amanecer de aquel día, hace 5 años, no los recibieron aldeanos desesperados, encogidos tras muros de madera, sino 5 dragones adultos que volaban en círculos sobre sus cabezas como nubes de tormenta vivientes. El berserker los guerreros, a pesar de su legendaria ferocidad, habían demostrado una sensatez notable al enfrentarse a criaturas capaces de reducir sus barcos a cenizas con un solo aliento. La mayoría de los hombres de Olaf habían optado por unirse a nuestra causa en lugar de enfrentarse al fuego del dragón, haciendo nuevos juramentos y abandonando sus costumbres piratas. A los pocos que se negaron se les dio un salvoconducto para abandonar nuestras aguas, aunque partieron como hombres transformados, humillados por lo que habían presenciado. Nuestra aldea se ha convertido en una ciudad próspera, y luego en algo parecido a una pequeña ciudad. El oro antiguo, utilizado con sabiduría, como prometí, ha financiado no solo defensas, sino también escuelas, talleres y rutas comerciales que se extienden por todo el mundo conocido. Nos hemos convertido en un centro de aprendizaje donde las antiguas costumbres se fusionan con los nuevos conocimientos, donde se estudia la ley del dragón junto con la guerra convencional, donde jóvenes de tierras lejanas vienen a aprender las artes de la diplomacia y la batalla. Los dragones han demostrado ser más que protectores. Son maestros que comparten la sabiduría acumulada durante milenios. De ellos, hemos aprendido nuevas formas de trabajar el metal, predecir los patrones climáticos y sanar heridas que en el pasado habrían significado la muerte. A cambio, hemos compartido nuestros conocimientos de artesanía, agricultura y las complejidades de la sociedad humana. Mi tío Gane es ahora mi consejero de mayor confianza. Sus ambiciones anteriores se ven atenuadas por la sabiduría que da la superación de adversidades imposibles. A menudo bromea diciendo que ser pariente de un amigo dragón es suficiente aventura para cualquier hombre. Astrid se ha convertido en mi jefa de guerra y amiga más cercana. Su mente estratégica y su feroz coraje han demostrado ser invaluables en los desafíos del liderazgo. Pero quizás el mayor cambio ha sido en cómo nuestra gente ve el mundo que los rodea.
La antigua forma nórdica de conseguir lo que se desea solo con la fuerza ha dado paso a algo más complejo, en última instancia, más poderoso. La comprensión de que la verdadera fuerza proviene de forjar alianzas, mostrar compasión a los enemigos y proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La madre dragón, a quien he aprendido a llamar Et en la lengua antigua, me visita con regularidad. Se ha convertido en una especie de abuela para los niños de nuestra comunidad, compartiendo historias de épocas pasadas, cuando el mundo era joven y estaba lleno de maravillas. Sus descendientes, ahora fuertes y sanos, patrullan nuestras fronteras no como conquistadores, pero también como guardianes que garantizan que ningún otro o la facha sangrienta perturbe la paz que hemos construido. El oro antiguo aún reside en nuestro tesoro, pero se ha multiplicado gracias a inversiones inteligentes y un comercio honesto. Y lo que es más importante, se le han unido otros tesoros, pergaminos de conocimiento, obras de arte e inventos que mejoran la vida de nuestro pueblo. La verdadera riqueza de Ravenshallow no reside en lo que poseemos, sino en lo que nos hemos convertido. Comerciantes de lugares tan lejanos como Byzantium hablan de nuestro pueblo en voz baja y respetuosa. Cuentan historias del lugar donde dragones y humanos trabajan codo con codo, donde la sabiduría ancestral guía la innovación, donde la misericordia de un guerrero se ganó una amistad que cambió el curso de la historia. Algunas historias han evolucionado con el tiempo, pero la verdad fundamental sigue siendo que la bondad mostrada a una criatura hambrienta en la ladera de una montaña nevada puede resonar a través de los años de formas inimaginables. Mientras observo a mi hijo y a su compañero dragón jugar bajo el sol de la tarde, pienso en mi padre, Ericsson el Audaz. Me pregunto si estaría orgulloso del hombre que me convertiré en parte del legado que estoy construyendo, no a través de la conquista, sino a través de la compasión. Creo que lo sería, pues fue quien me enseñó que la verdadera fuerza no reside en los enemigos que destruyes, sino en las amistades que haces y la misericordia que demuestras. El mundo está cambiando como el viejo Ragnell predijo. La era de las simples incursiones y saqueos está llegando a su fin, dando paso a algo más complejo, pero en última instancia, más gratificante. Quienes se adapten, quienes aprendan a construir puentes en lugar de quemarlos, heredarán el futuro. Esta noche, como cada noche, subiré a la torre más alta de nuestro salón y contemplaré el fiordo hacia las montañas donde todo esto comenzó. La madre dragón estará allí. Lo sé. Su enorme silueta recortada contra las estrellas, velando por la comunidad que hemos construido juntos. Y recordaré la lección que cambió mi vida. Que a veces los mayores tesoros no provienen de lo que tomamos, sino de lo que elegimos dar. El oro antiguo nunca fue la verdadera recompensa. El verdadero tesoro fue comprender que en un mundo lleno de oscuridad, el más pequeño acto de bondad puede encender una llama que arderá por generaciones. Ese es el legado que le dejo a mi hijo y a su amigo dragón. El conocimiento de que los héroes no se hacen por la fuerza de sus espadas, sino por el coraje de mostrar misericordia cuando el mundo espera venganza. En las viejas historias, el dragón siempre era el monstruo a matar. En nuestra historia, el dragón se convirtió en el mejor amigo que un hombre podría esperar tener. Quizás ese sea el cambio más importante de todos. Aprender a ver el mundo no como enemigos a ser conquistados, sino como amigos esperando ser hechos. La era del Ragnarok aún puede llegar, pero cuando lo haga, la enfrentaremos no como tribus dispersas de guerreros, sino como aliados unidos por la amistad, el honor y los lazos inquebrantables forjados en un claro nevado hace 5 años. Cuando un cachorro de dragón hambriento le enseñó a un aspirante a héroe el verdadero significado del tesoro.